San Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a ir viendo este asunto de la pesca milagrosa, y lo vamos a ir desglosando en ocho puntos. Vamos a ir viendo cómo Dios encuentra de alguna manera a 4 de sus discípulos en esa circunstancia, y cómo es todo lo que rodea a esa situación. En primer lugar, quiero que veamos que existía una necesidad. Dice en el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hay una necesidad. ¿Cuál era la necesidad en ese entonces para esa gente que estaba cerca del lago de Genesaret? Nosotros podemos leer en muchas ocasiones que Jesús, cuando llega Jesús a Nazaret, precisamente, dice que cuando en la aldea, en Nazaret, escucharon que Jesús estaba, se corrió la voz, se corrió la fama, se corrió la noticia de que Jesús estaba, y todos empezaron a traer a sus enfermos. ¿Cuál era la necesidad en ese entonces? La necesidad de la sanidad. Y todo el mundo empezó a traer a sus enfermos y empezó a orar por ellos, y entonces los empezó a sanar. En otra ocasión, cuando nosotros estamos leyendo la escritura, dice que siendo ya tarde y Jesús había disertado durante mucho tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, despídelos ya para que vayan a buscar de comer. Y Jesús le dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes. ¿Cuál era la necesidad en ese momento? La comida. Jesús ya les había predicado y ahora esa gente tenía necesidad de comer, y Jesús suplió la necesidad de la comida. En el caso de los enfermos, Jesús suplió la necesidad de los que estaban enfermos, y entonces oró por ellos y puso sus manos sobre ellos, y ellos fueron sanados. Pero en este momento la necesidad de esta gente de Genesaret era la palabra de Dios. Dice: el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En ese caso, en ese contexto, la gente necesitaba no sanidad, no comida, no milagros, no señales. La gente estaba ahí para escuchar la palabra de Dios. Entonces, acuérdese, había una necesidad. La gente se agolpaba. Llegó tal cantidad de personas que entonces Jesús por ahí empezó a predicarles en la orillita del lago, ¿no? No era un lago pequeño, eran lagos grandísimos. Era de kilómetros y kilómetros de distancia esos lagos. Entonces imagínense que Jesús está a un ladito en la playa, en la orilla del lago, y empieza a llegar la gente.
pero empieza a correr la voz, empieza a correr la fama. Jesús está predicando, Jesús está hablando y la gente necesitada de oír palabra de Dios empiezan a llegar. Y entonces, como empiezan a llegar, empiezan a presionar a Jesús hacia el centro, hacia donde estaba el agua. Lo empiezan a empujar, ¿cierto? Hasta que llega el momento en el que él ya está muy cerca del agua. Y además de todo, ya no alcanzaba. Había tanta gente que ya no alcanzaba él a mirar. No había bocinas, no había equipos de audio, no había equipos de sonido. Entonces lo que Jesús necesitaba era encontrar la manera de llegar hasta donde ellos estaban. Entonces, la necesidad de esta gente era escuchar la palabra de Dios. Punto número 2. Alguien es elegido. Versículo 2 y versículo 3. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, había una necesidad, había tanta gente que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Y entonces Jesús elige a alguien para cumplir con una misión. ¿Y quién es ese alguien? Pedro. Dice que Jesús vio la barca, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas. Es decir, hay alguien elegido. Había 2 barcas, pero Jesús no subió a las 2 barcas. Había 2 grupos de pescadores, pero Jesús no escogió a los 2 grupos de pescadores. Hay alguien que es elegido, y en este caso el elegido es Simón, que tú conoces o que nosotros conocemos después como Pedro. Él es elegido. ¿Para qué? Para suplir esa necesidad que había en ese momento. Entonces Jesús le llama y le pide permiso, le pide la autorización para subir a su barca, y una vez estando arriba de la barca, entonces él empieza, dice que se tiene que separar un poquito, que se tiene, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cambió la perspectiva, cambió la perspectiva. Hay un elegido, Pedro, hay una barca elegida, hay un hombre elegido. Y cuando él es elegido, él cambia de ser un espectador a ser un protagonista de la historia. Porque hasta ese momento solo eran 2 barcas, solo era un grupo de pescadores que, como todos los pescadores a esas horas de la mañana, estaban sentados cerca de la orilla y estaban lavando sus redes para guardarlas, irse a descansar porque habían trabajado durante toda la noche, estaban lavando sus barcas, era lo normal para ese entonces, para esas horas de la mañana. Pero cuando Jesús elige la barca y elige subirse a la barca, Pedro, Simón en este entonces, cambia de ser un simple espectador a ser un protagonista. Ahora tiene nombre. Ya no es un pescador de muchos. No es uno de los que estaban trabajando. Ahora, cuando Jesús lo escoge, tiene nombre. Él es Simón. Y hay un propósito. Hay un propósito. ¿Cuál era? Simplemente déjame subir a tu barca. Se sube Jesús y le dice, por favor, haz hacia adentro. Tienes que navegar un poco hacia adentro. ¿Por qué? Porque había tanta gente que Jesús necesitaba estar alejado de las personas para poder cambiar su perspectiva. Y al subir a la barca, entonces Jesús alcanzaba a mirar a todos, y la gente, todos podían mirar a Jesús. Y Pedro pasa de ser un simple espectador a ser un protagonista. Ahora tiene que prestar absoluta atención a lo que está hablando el maestro. Porque cuando estaba él sentado limpiando sus redes, él estaba más metido en lo que hacía con sus redes que en lo que estaba diciendo Jesús. Como decimos nosotros coloquialmente hablando, con un ojo al gato.
y otro al garabato, decimos, ¿verdad? Entonces cuando Jesús lo escoge, lo elige y se sube a su barca, entonces Pedro ya no tiene otra opción más que prestar atención a lo que está diciendo el maestro. Por eso te digo, es elegido. Hay una necesidad y entonces tiene que haber una elección. Y entonces, ¿quién es elegido? Ahí está Simón hasta ese momento. Número 3. Jesús da una estrategia, versículo 4 y versículo 5. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. ¿Cuál era la estrategia? ¿Y quién dio la estrategia? Es Jesús mismo el que da la estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? Boga mar adentro y echa la red. Ahí hay ciertos pasos que se tienen que seguir. Él no podía echar la red donde estaba. Él tenía que entrar. Y él mismo dice, a ver, maestro, porque ya lo reconoce como maestro. Ya lo escuchó hablar, ya lo escuchó enseñar y ya sabe de qué está hablando Jesús. Y entonces él lo reconoce como un maestro. Maestro, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos logrado absolutamente nada, pero en tu nombre echaré la red. Entonces la estrategia la dio Dios. Preste mucha atención a cómo vamos paso a paso, porque al terminar voy a dar las aplicaciones necesarias para cada uno de ellos. Entonces, hay una necesidad, alguien es elegido. Número 3 es Jesús el que da la estrategia. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Ahí está entonces la estrategia. Número 4, la obediencia a la estrategia. En el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice ahí, habiéndolo hecho. En la obediencia, si está usted escribiendo ahí, en la obediencia, póngale, en la obediencia hay bendición. Jesús le dice, boga mar adentro. Desde el momento en el que le pide autorización para subir a su barca, Jesús sube y le dice, navega un poco hacia adentro, y Pedro obedece y navega un poco. Cuando Jesús termina de enseñar, le da otra instrucción, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Pedro tenía muchas formas y de hecho desde el principio le dice, toda la noche lo intentamos y no logramos absolutamente nada, pero en tu nombre echaré la red. Cuando él obedece es cuando él hace que la bendición fluya para él. Por eso te digo, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Entonces, si nosotros vemos un poquito, ¿por qué era difícil para Pedro? Él pudo haber dicho, mira, hay 6 cosas que Pedro pudo haber dicho para no obedecer lo que Jesús estaba diciendo. La primera, el consejo viene de una persona que no es experta en pescar. ¿Jesús qué era? ¿Cuál era su oficio de Jesús? ¿Qué era su oficio de Jesús antes de empezar su ministerio? Era carpintero. Entonces, Pedro pudo haberle dicho, a ver, tú para empezar eres carpintero, tu padre es carpintero. Y cuando nosotros hoy escuchamos la palabra carpintero, simplemente lo vinculamos a eso, a los muebles de carpintería, trabajo en madera. Pero en aquel entonces el carpintero prácticamente era el que construía toda una casa. Era el que construía toda una casa. Así que Jesús no sabía mucho de pesca. Pedro le pudo haber dicho, lo primero, tú, tu padre, tu familia, tus abuelos, bisabuelos, no sé hasta dónde, se han dedicado a la construcción. ¿Qué me puedes tú dar
como órdenes en este ámbito. Es bien sencillo. Si tú ves a alguien, si nosotros ahora que estuvimos trabajando aquí con los albañiles y todo eso para el piso y todo esto que ustedes ven, de repente llegan y me preguntan a mí, oiga pastor, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere que hagamos esto? La mezcla, por ejemplo. ¿Qué cantidades le vamos a poner para el piso? Y digo, pues es que yo no sé, yo no te puedo dar una instrucción porque yo no sé qué hacer. A mí pregúntame cómo armar un sermón o algo así. Pero yo no sé cómo vamos a hacer una mezcla. Tú eres el que sabes. Entonces Pedro pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Mira, tú eres carpintero, tu familia es carpintero. Y ahora que te estoy escuchando, tú eres maestro de la ley, de la palabra de Dios. Tú estás hablando palabra de Dios. Entonces tú no me puedes aconsejar en este aspecto de la pesca. ¿Cuál otra cosa pudo haber dicho Pedro como excusa? La pesca usualmente era de noche. Normalmente para pescar siempre se aconseja que se pesque de noche. ¿Por qué? Porque los peces son animales, son animalitos que no pueden estar en agua caliente. Entonces, cuando el sol sale y el agua se empieza, ya sea en el lago, o en el mar o en un río, cuando el agua se empieza a calentar por el sol, los peces se van a la profundidad, a donde está más oscuro y a donde está frío. Los peces no pueden soportar el agua caliente. Entonces, cuando sale el sol, los peces se ocultan, los peces se van hacia abajo para poder sobrevivir. Entonces, no era lógico para ellos que en la mañana, quizá mediodía, vayan a pescar. Entonces, cuando la noche cae y empieza a bajar la temperatura en el mar, en el río o en el lago, los peces tienden a subir, porque el agua de la superficie, quizá unos 10, 15 metros del agua de la superficie del mar o del lago, se mantiene caliente. Entonces los peces suben y es cuando se puede pescar. La marea sube y entonces hay más facilidad de la pesca. Entonces Pedro pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mira, es de día, los peces ya están muy abajo, nuestras redes, no había la cantidad de tecnología como la hay ahora, ¿no? Nuestras redes simplemente llegan a ciertos metros de profundidad y los peces ahorita están mucho más abajo, así que no va a funcionar. Era la segunda excusa que él pudo haber dado. Número 3, ya lo habían intentado sin éxito durante toda la noche. Dice que cuando Jesús los miró, ellos ya estaban lavando sus redes. Y para lavar las redes no era cosa sencilla. Ellos aventaban las redes y cuando ellos sacaban la red, salía llena de basura, llena de animales que no eran comestibles, llena de restos de otro tipo de animales que por ahí hubiesen muerto y estaban allá abajo. Y entonces ellos, para poder ir limpiando la red, ir acomodándola, dejándola lista para el siguiente turno en la noche para volver a trabajar, no era cosa sencilla. Entonces Pedro le pudo haber dicho, mira, lo intentamos toda la noche, aventamos la red durante 30 o 40 veces durante toda la noche, no es algo fácil. Ahora la mayoría de los barcos pesqueros, todo está mecanizado, ¿no? Mecánicamente. Tienen largas, grandes grúas y las redes tienen contrapesos muy grandes y la red cae y ahí abajo se abre solita y simplemente después de un rato le apachurran un botón y hay un motor que empieza a subir las redes y cuando ya están arriba simplemente giran la grúa y la dejan caer adentro de la barca. Para ahora es sencillo. En aquel entonces todo era a mano, todo era un gran esfuerzo. Los brazos, la espalda, la noche completa en vela. Entonces Pedro le dice, oye, ya lo intentamos mucho, ya lo intentamos, deja, no lo vamos a hacer. Número 4, se trataba de Pedro. No era cualquier persona, era Pedro. Tenía un mal genio, era impulsivo.
No pensaba, no filtraba mucho las cosas que decía. Y te lo estoy diciendo porque la misma Biblia lo dice. Él era aventado, él era arrojado, él era decidido. Y de repente pudo haber dicho, no, ¿tú qué me puedes enseñar? Era Pedro. Era una persona difícil. No era una persona cualquiera. Número 5, como te dije, ya habían lavado las redes. Ya estaban acomodadas y listas para el trabajo en la noche. Y si durante la noche, cuando se supone que debe haber peces, no hubo, cuando la marea está alta, no hubo, ahora que la marea estaba baja, Pedro pudo haberle dicho, mira, lo único que vamos a recoger es basura. Lo único que vamos a recoger es conchas y cosas que están en el fondo del mar. Corre peligro, nuestras redes se van a romper porque está a muy poca profundidad. Y número 5, el que estaba dando consejos era alguien muy joven. Para aquel entonces no solamente se lo descalificaba que no era pescador, sino que era muy joven. Era más joven que incluso que los pescadores, que los que estaban ahí. Estaban Jacobo y Juan, dice aquí, estaba su padre Zebedeo, estaban otros. Y si los otros no habían dicho, y si los otros no estaban pescando, si los de grandes y los de experiencia no lo estaban haciendo, él decía, tú eres un muchacho, ¿qué vas a saber enseñarnos de pesca? Era complicado obedecer. Era complicado para Pedro, era difícil obedecer. Sin embargo, te dije, en la obediencia hay bendición. En la obediencia, ¿tú quieres ver un ejemplo de obediencia? Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, si quieres vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿En qué momento recibió Jesús el nombre que es sobre todo nombre? Después de que fue obediente, después de que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la obediencia hay bendición. Y no siempre va a ser sencillo obedecer. Es más, te puedo asegurar que nunca es fácil obedecer. Y vemos a Jesús en aquella ocasión, en el monte, orando en la noche. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y el Padre guardó silencio. Después de un tiempo de oración, volvió a salir con los discípulos, regresó a seguir orando y volvió a orar la misma oración. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la tercera vez dice que oró con las mismas palabras. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y después de obedecer y entregar hasta la última gota de su sangre, entonces él recibe el nombre que es sobre todo nombre. Lo primero que hizo fue que se humilló y después obedeció. La humildad, hermano, es un corazón enseñable, un corazón moldeable, un corazón dispuesto a ser transformado por la palabra de Dios. Esa es la humildad.
No quiere decir que tienes que estar agachado todo el tiempo y no quiere decir que todo el tiempo tienes que estar limpiando los zapatos de tus autoridades, de tu pastor o de tus líderes. No quiere decir eso. La humildad quiere decir que tienes un corazón enseñable, moldeable, un corazón que puede ser transformado por la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pedro es obediente a la estrategia. Difícil, muy difícil, pero sin embargo lo hizo. Número 5. Hay un proceso. Vamos a regresar a San Lucas. Hay un proceso que tenía que seguir Pedro. Tiene que haber pasos intencionales, versículo 3 y versículo 4 otra vez. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4 dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hay pasos intencionales. El primero, en el versículo 3, apártate de la tierra un poco. Apártate de la tierra un poco. Es lo que le dijo Jesús. Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y Pedro obedece y la aparta un poco. Y la mantiene ahí hasta que viene la siguiente instrucción. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Después de que Jesús termina de hablar, la siguiente instrucción fue boga mar adentro. La primera instrucción, cuando Jesús le pide permiso para subir, no le costaba nada a Pedro. Se va a subir simplemente. La segunda instrucción, cuando le dice, apártate de la tierra un poco, quizá hay un esfuerzo en Pedro, pero no mucho, es solo un poco. Pero la siguiente instrucción, boga mar adentro, está exigiendo mayor esfuerzo. Mayor esfuerzo. Ahí sí ya tiene que sacar los remos, no había motores. No era de vapor el barco. Tiene que sacar los remos y empezar a trabajar. Entonces lleva un esfuerzo mayor. Lleva un esfuerzo mayor. Y la siguiente instrucción, echa la red para pescar. Date cuenta que cada una de las instrucciones del Señor Jesucristo fue requiriendo mayor energía de Pedro, mayor compromiso de Pedro, mayor responsabilidad de Pedro, mayor esfuerzo de Pedro. El primero, no pasa nada, súbete, total, estás hablando con ellos. El segundo, apártate un poco de la tierra. El tercero, boga mar adentro. Ahí sí ya te está hablando de un esfuerzo mayúsculo. Y el siguiente, lanza las redes. Y como te dije, era un esfuerzo físico impresionante. Impresionante. Yo no sé si tú has estado en algún lugar donde van a pescar o has acompañado a alguien. Hace algunos años, cuando fuimos al pueblo del hermano Raúl, en una de las ocasiones en las que fuimos, me dijo, vamos, acompáñame, vamos a ir a pescar truchas. Estaba una laguna, para empezar, para llegar. Nos dijeron, no se echen perfume, no se echen ninguna crema que huela, porque los mosquitos les gustan, las abejas les gusta el olor y entonces se van a subir mucho, te van a estar persiguiendo. No te eches ni perfume ni nada. Y ahí vamos. Luego nos dicen, llévate una vara. Y ahí vamos con unas varas, porque hay muchos arbustos. Dice, y hay que separar los arbustos, no pases cerca de los arbustos porque se te pegan las... ¿Cómo se llaman esos animalitos que se pegan a la...? Son como garrapatas. Se pegan a la piel. Ah, pero cómo duele. Ahí están y están tomándose tu sangre.
Cuando las quieres jalar, hermano, pero duele. Entonces no te acerques a los arbustos. Para empezar, eso ya es complicado. Luego cuando llegamos a la laguna, dice, bueno, aquí ya se ve la laguna, la orillita con mucho lodo. Y dicen, aquí es donde nos vamos a meter a pescar. ¿Quién se va a meter? Yo desde un principio dije, ¿sabes contar? No cuentes conmigo. No, no pasa nada, Rafita, vamos. No, yo aquí te veo. Yo primero veo y luego a ver si me animo, ¿no? Cuando los empecé a mirar, empezaron a entrar y se empezaron a enterrar en el lodo. Llegó el momento en el que el lodo les llegaba a la cintura. Y dije, ¿cómo van a caminar? Y tenían que hacer un esfuerzo enorme para sacar un pie, meterlo en el otro lado, se sumían completamente y sacar el otro pie y hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cada paso era un esfuerzo impresionante. Ya cuando subieron adentro empiezan a poner la red y todo, ya ves todo, es un arte, es un arte. Y ya me dijo, ya vente, Rafita, ¿ya viste cómo es? Le dije, no, yo aquí te veo. A mí me gustan más las mojarras cuando ya están fritas y en mi plato. Yo vi lo impresionante que es, lo difícil que es. Y te puedes imaginar a Pedro, cómo Jesús le va pidiendo cada vez un mayor esfuerzo. El primero, simplemente súbete, pues súbete. El segundo, aléjate un poco de la tierra. El tercero, boga mar adentro. El cuarto, lanza la red. Era un esfuerzo constante y cada paso tenía una intención. Todo lo que hace Jesús tiene una intención. Primero, llamar la atención de Pedro. Segundo, separarlo de la tierra. Tercero, vamos a comprometernos más. Y cuarto, vamos a trabajar. Pasos intencionales. Número 6. Cuando Pedro cumplió con todo esto, viene lo siguiente: haz partícipes a otros. Versículo 7. Entonces, bueno, desde el 6, y habiéndolo hecho, todo lo que ya vimos, todo lo que ya te dije, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Haz partícipes a otros. Después de que obedeciste las instrucciones del Señor, cuando la bendición está llegando a tu vida, cuando la bendición está llegando a la barca de Pedro, él no se queda con toda la bendición. Él participa a otros de esa bendición y les hace señas para que vengan a recibir esa misma bendición que él está recibiendo. Y no solamente les hace partícipes de la bendición, al momento de llamarles les está haciendo partícipes también de todo el esfuerzo que Pedro ya había hecho. Separarse, y las mismas excusas podían tener ellos, solo que había una gran diferencia. Ahora estaban viendo los peces y Pedro no había visto los peces. Pero les iba a costar exactamente lo mismo, volverse a subir a su barca, volver a remar a toda velocidad para llegar y ayudar a los otros. Era un trabajo que no se podía hacer solo. Era un trabajo que no podían hacer solo, repito. Así como iban a recibir bendición, pero también iban a trabajar en conjunto. Por eso hay que participar, hay que hacer partícipes a otros. Ellos empezaron a llamar, quizá Pedro pudo haber dicho, no, yo trabajé toda la noche y si me puedo quedar con todo esto, mejor me quedo con todo y así no tengo que repartir las ganancias, porque aparte de todo, si llegan ellos, entonces nos vamos a tener que ir a mitades, entonces mejor yo me quedo con todo, ¿no? Él habrá pensado en él, en su familia, tenía esposa, tenía suegra, no iba solo, estaba Andrés, su hermano, y estaban algunos otros.
Sin embargo, Él llama. Sin embargo, Él invita y hace partícipes a otros del llamado y hace partícipes a otros de la bendición. Recuerda, había 2 barcas y Jesús escogió una. Sin embargo, Pedro dice que venga el otro también. Amplía el llamado y al ampliarlo, también la bendición alcanza para los otros. Número 7. Reconocer la fuente de tu éxito. Versículo 8 y versículo 9. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y le dije el versículo 9 también, ¿verdad? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Reconoce la fuente del éxito. Él entiende que no era por él, no era su sabiduría, no era su fuerza, no era su inteligencia, no era su insistencia. Oh, es que esto lo logré porque me esforcé durante toda la noche. No, él ya se había dado por vencido. Él ya había renunciado. Él ya había colgado el 0, digámoslo así, en su marcador. Hoy no pescamos absolutamente nada. Entonces, cuando él ve la pesca de tal magnitud, él dice: esto no fue por nosotros, esto fue por Jesús. Inmediatamente dobla sus rodillas y le dice: apártate de mí, Señor. Fíjate, ahora ya no es maestro. Al principio le dijo, ¿qué le dijo? Cuando empezó a hablar con él. Respondiendo Simón le dijo, versículo 5, maestro. Ahí lo conocía como maestro. Y aquí en el versículo 8 que leímos dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Curios. Señor, no solo eres mi maestro, ahora también eres mi Señor. Espero que puedas entender esa diferencia. Porque discípulos hay muchos. Gente que quiere aprender hay mucha. Pero gente que quiera hacer a Jesús su Señor hay muy pocos. Entonces, él reconoce y dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque soy pecador. Entonces reconoció de dónde venía. Número 8. Después de que hiciste todo lo que ya te mencioné, Dios te va a llevar a cosas mejores. Número 8, Dios te lleva a cosas mejores. Versículo 10 y versículo 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ya se extendió el llamado, ¿ves? Ya no solo era Simón y Andrés, en la barca número 1, ahora es la barca número 2, donde estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? ¿Por qué habían estado trabajando toda la noche esos 4? Y bueno, estamos hablando de los 4 principales, ¿no? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Por qué habían estado trabajando toda la noche? ¿Qué buscaban? Peces. Estaban pescando. Tenían familias que mantener. Tenían cuentas que pagar, impuestos a Roma, impuestos al templo y todo lo que tenían ellos que pagar. Pero cuando ellos ven lo que Jesús hizo, cuando regresan a la orilla, dice que dejándolo todo, las prioridades cambian. Y por aquello que se habían aferrado tanto durante toda la noche, pasa a segundo término. Y dice: ¿sabes qué? A mí no me importa la gran cantidad de peces que traemos, porque era una gran cantidad, tal que dice que las redes
se rompían y las barcas se hundían. Imagínate la cantidad de peces para hundir 2 barcas. Y eso ya no le importó a Pedro. Jesús le dijo, vas a dejar de ser un pescador de peces y ahora vas a ser un pescador de hombres. Cuando tú obedeces a Dios, Él te va a llevar siempre a cosas mejores, a cosas más grandes. Cuando tú dejas de pelear, cuando tú dejas de batallar, cuando tú dejas de tratar de llenarle el ojo a nadie más que a Dios, Él te va a dar aquello por lo cual habías batallado tanto. Él te va a dar aquello por lo cual habías luchado y te habías esforzado tanto, pero paradójicamente cuando Dios te lo da ya no te importa, porque sabes que hay algo mejor. Puede que tú estás orando mucho por una casa, por un terreno, por un carro, por una pareja. Yo no sé por qué estés orando tú y que has insistido y que has orado y que has buscado. Cuando tú te vuelves una persona obediente a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, Él te va a dar eso que tú estás buscando, pero ya no te va a importar mucho, porque ahora sabes que hay algo mejor. Por eso la palabra del Señor dice, Jesús mismo busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido, pero no importa, porque tu corazón ya no está ahí. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero cuando tú te volviste una persona obediente, cuando el Señor empezó a trabajar en tu vida, cuando Jesús empezó a obrar a través de ti, cuando empezaste a orar por los enfermos y ellos sanaron, cuando te levantaste y predicaste o testificaste en tu familia y esas personas empiezan a congregarse y se salvan por la misericordia de Dios y empiezas a ver que Dios está usando tu vida de maneras que nunca imaginaste, todo lo demás pasa a segundo término. Todo lo demás no importa. Cuando tú empiezas a mirar a tus hijos caminando en la dirección correcta, en la voluntad y en la obediencia a Dios, lo demás no importa. Cuando tú empiezas a mirar que tu vida está siendo transformada, lo demás no importa. Puedes tener o no tener. Puedes haber cumplido ya tus sueños o no. Eso no importa. Nosotros como padres lo más importante que tenemos es enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes que procurar, yo en mi caso siempre procuré enseñarles a mis hijos y decirles, tú tienes que ser alguien, tienes que buscar una carrera, qué quieres ser, qué quieres aprender, titularte, graduarte, la preparatoria, la universidad, hasta donde tú quieras, tienes que hacerlo. Pero a mí no había nada más importante que ver a mis hijos servir a Dios. Y cuando tú ves a tus hijos sirviendo a Dios, lo demás es lo de menos. Cuando tú empiezas a ver que Dios está obrando en tu vida, lo demás no importa. Y en este caso para Pedro, había batallado toda la noche. Por lo menos llevaba 12 horas arriba de esa barca. Y cuando logró una gran cantidad de peces, llegó a las orillas y lo dejó todo. Y como tal, todo. ¿Quién lavó las redes? ¿Quién sabe? ¿Quién separó los peces? ¿Quién sabe? ¿Quién los vendió? ¿Quién sabe? A Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan ya no les importó. Ahí sí nos habla de Jacobo y Juan, ahí andaba Zebedeo. Papá, yo me voy con él. Oye, pero todos, no sé. Yo me voy con él. Yo lo voy a seguir. Yo lo voy a seguir. Entonces Dios te va a llevar a ser, en el caso de ellos, a ser pescador de hombres. No te aferres al éxito. Ve por algo más grande en el reino de Dios. Ahora quiero aplicarlo a nosotros.
Hay una necesidad. Sí, muy grande. La gente afuera se está perdiendo. ¿Necesitan sanidad? Sí. ¿Necesitan restauración familiar? Sí. Pero ¿sabes cuál es su mayor necesidad? La salvación. Entonces hay una necesidad. La diferencia es que ahí se agolpaban por escuchar y hoy no se agolpan para escuchar. Hoy hay que salir a buscar. Hay una necesidad. ¿Qué más? Alguien es elegido. Y déjame te digo una cosa. Tú, sí, tú eres elegido. Nadie está aquí por casualidad. Y nadie, ninguno de nosotros puede decir aquí que el llamado es para los pastores, que el llamado solamente es para cierto tipo de hermanos. Cuando Jesús se iba, al final de San Mateo, les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Quién crees que estaba ahí? Había hombres, había mujeres, había ancianos, había jóvenes, había adultos, había niños, había niñas, como 120. Y Jesús les dijo: vayan. No le dijo a los 12, o en ese entonces nada más eran 11. No le dijo: ustedes vayan, ustedes esperen. A todos. Y en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Así que aquí no hay un grupo de élite, no hay un grupo especial, los llamados y los no llamados. Todos tenemos la responsabilidad. ¿Hay una necesidad? Sí. ¿Hay un elegido? Sí. ¿Quién es el elegido? Tú. Todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, con habilidades para tocar, para cantar, para predicar o no. Pero tenemos que hacerlo. ¿Quién es el que da la estrategia? Dios. No es como a mí me guste, no es como yo creo. Dios dijo: ¿cuál es la estrategia? Ir y predicar ¿qué? ¿Qué? El Evangelio. Esa es la estrategia. Se pueden usar maneras. Utilizamos la comida en el hospital para que la gente salga y se acerque y se les predique. Se puede utilizar, no sé, una obra de teatro, se puede utilizar, no sé, muchas cosas. Pero tienes que hablar el Evangelio. Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió por nosotros. Hay una estrategia. Y la estrategia va a funcionar cuando tú y yo obedezcamos. Cuando tú y yo dejemos de dar pretextos. Cuando tú y yo dejemos de decir: estoy cansado, yo ya lo hice durante muchos años, que lo haga el pastor, dijeron en alguna ocasión, que lo haga el pastor, para eso le pagamos. Que lo hagan ellos, no tienen otra cosa que hacer. No, mi hermano. Cuando dejemos de señalar a los demás, cuando nos concentremos en lo que debemos hacer y dejemos de voltear a ver otras iglesias, otros predicadores, otros músicos, otros cantantes, es que aquel, perdemos tanto tiempo criticando a los demás cuando las almas diariamente caminan hacia el infierno. Y nosotros en la comodidad de nuestras bancas. Que lo hagan ellos. Que lo hagan ellos.
Jesús está pidiendo hoy mismo lo que le pidió a Pedro: aléjate de la tierra. ¿Sí me entiende qué es, no? Hablamos hace 8 días de la mujer encorvada, la vista en las cosas de la tierra, posesiones, dinero, fama, cosas terrenales. Apártate de la tierra y pon tus ojos en el cielo. Y con cada paso el compromiso es mayor. Por eso tú puedes ver mucha congregación a la hora de los cantos, mucha congregación a la hora de la prédica, pero poca congregación a la hora del discipulado, pero poca congregación a la hora de la oración, porque cuesta, porque hay que esforzarse, porque hay que dejar la comodidad. Y mucha gente dice: el domingo es suficiente, que vayan otros, que aprendan otros. Es que a mí no se me queda nada, pastor, dicen los hermanos, las hermanas. No, pregúntales un chisme, pregúntales la noticia de la farándula, pregúntales el marcador. Si son más jóvenes, pregúntales el nombre de todo el equipo de fútbol al que le van. Si saben la alineación, los cambios, a qué minuto y cuántos goles lleva cada quien. No puedes decir que no sabes y que no se te queda nada de la Biblia. Cuando nosotros dejemos de poner pretextos y cuando empecemos a obedecer, cuando empecemos a dar pasos intencionales uno a la vez, cuando cambies el horario de tu teléfono para levantarte media hora antes para orar, para leer tu Biblia, para consagrar tu día al Señor, cuando en lugar de agarrar el teléfono durante 4, 5 o más horas en el día, agarres tu Biblia, cuando pases más tiempo de rodillas que frente a Netflix, cuando te preocupe tanto llegar tarde al templo como llegar tarde al trabajo, porque en el trabajo te descuentan si no llegas a tiempo, pero en el templo, ¿qué te espere? Cada paso requiere mayor esfuerzo. Cada paso. Y la necesidad allí está afuera. Las almas se pierden. Y nosotros no hemos querido obedecer. Y nosotros no podemos solos. Pedro le llamó a los demás: vengan, ayuden, esfuércense con nosotros. Por eso le estamos invitando todos los días: venga el miércoles a orar. Vamos a trabajar juntos. Vamos a construir lo que falta juntos. Y no estoy hablando solo de la loza, es importante, sí, pero hay que construir la iglesia. Hay que preocuparnos por los niños, hay que preocuparnos por nuestros jóvenes, que cada día se los está llevando el mundo. Pero no podemos nosotros solos como pastores o la familia pastoral. Necesitamos a alguien más. Necesitamos otras barcas. Necesitamos otras manos. Necesitamos más gente que se esfuerce con nosotros. Necesitamos más. Y cuando tú vienes y trabajas con nosotros y te esfuerzas con nosotros, Dios nos bendice y Dios te bendice también. Y la iglesia crece. Y nuestros jóvenes crecen en el conocimiento, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Las cosas funcionan. Pero necesitamos. Pedro en ese momento gritaba por auxilio: ¡Ey! Vengan, la red se estaba rompiendo, la barca, si 2 barcas se estaban hundiendo, imagínate si se queda solo, se hubiera hundido. ¡Ey! Gritaba: ¡auxilio!
Y a veces como siervos, como hijos, como pastores, a veces también estamos así. Hey, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a caminar? ¿Quién camina a mi lado? ¿Quién está conmigo, pastor? Quiero aprender porque para hacer, para ir, para acompañarlo, para... ¿Quién? Gritamos. Que podamos tener, 5 o 6 predicadores. ¿Dónde? ¿Dónde? Te invitamos, venga. Mañana tenemos discipulado. El miércoles tenemos la oración. Pastor, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que llevar? ¿A qué hora vamos a orar? Estamos tan preocupados en los peces, en las cosas de la tierra, que lo eterno lo estamos dejando pasar. Y cuando lleguemos al cielo, lo único que vamos a poder llevar no es tu casa, no es tu carro, no es tu negocio, son las almas que se salvaron por tu predicación. ¿Qué dirás cuando llegues con Jesús? Estaba cansado. ¿Qué dirás cuando llegues con el Señor con las manos vacías? Es que ya había lavado mis redes. Es que ya no era hora. ¿Qué dirás? Podrás llegar y decirle, Señor, 4 se salvaron por mi predicación. 10, 50, 100, 1. A veces ni la propia esposa, ni los propios hijos. ¿Qué cuenta vamos a dar al Señor? ¿Dónde está? Estamos tan afanados a las cosas que se acaban. Te voy a hacer pescador de hombres. La necesidad sigue. Los escogidos, aquí estamos. Las instrucciones están dadas. ¿Quién va a obedecer? Señor, maestro, lo intenté toda la noche y no funcionó, pero en tu nombre lo voy a volver a intentar. ¿Cuántos van a decir eso hoy? ¿Cuántos van a decir, maestro, yo ya lo intenté y sí me cansé? Y sí renuncié. Colgué mi ministerio. Colgué lo que tú me habías dado. Pero hoy, en tu nombre, lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a intentar. Cierra tus ojos, por favor. Hay una necesidad. ¿Quién va a levantar su mano? ¿Quién va a decir yo?
Ya lo intenté, Señor, pero lo voy a volver a hacer. ¿Es cansado? Sí, yo no te voy a prometer que no. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Tienes que dejar muchas veces muchas cosas de las que te agradan. Pero debes entender una cosa, que la recompensa y el galardón es eterno. No es aquí en la tierra, es en el cielo. Sí tienes que esforzarte. Tienes que dejar la comodidad. Tienes que dejar de señalar a otros. Él que lo haga, aquel que lo haga. Hoy, como Pedro, como pastor, te lo digo, necesitamos manos. Necesitamos quien camine con nosotros. Necesitamos quien se esfuerce con nosotros. No solo somos nosotros y la familia pastoral. Somos todos. Vamos a trabajar. Vamos a predicar. Los sábados en la mañana vienen los hermanos cada 15 días a predicar. Se les ha invitado y nadie ha venido. Les invité a predicar en el hospital y nadie ha querido. ¿Lo vamos a dejar de hacer? No. Vamos a seguir. Les invité al discipulado los lunes. No importa. Les invitamos cada semana a la oración los miércoles. Que vayan otros. Yo estoy cansado. Que vayan otros. Yo tengo cosas que hacer. Sí, pretextos hay muchos. Pero delante del Señor ninguno es válido. Ninguno es válido. ¿Qué vas a hacer ahora? Jesús está en tu barca. ¿Qué quieres hacer con Él? Aléjate un poco de la orilla. Tú decides si lo haces. Boga mar adentro. Tú decides. Echa las redes. Tú lo decides también. Pero ya viste, cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay esfuerzo, el Señor te va a recompensar. Habla con Dios un momento. Padre, en el nombre de Jesús, toma esta palabra, Señor, y hazla viva en el corazón de mis hermanos. Yo puedo llegar solamente a sus oídos físicos, pero Espíritu Santo, te pido que tomes esta palabra y la lleves a sus corazones. Que se haga rema, palabra viva. Porque solo tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. Señor, trae convicción de pecado, de justicia, de juicio. Levanta hombres, mujeres valientes, esforzados, que sean capaces de obedecerte sin importar el cansancio, sin importar la distancia, sin importar el esfuerzo. Que podamos entender que es por un bien eterno. Que dejemos de poner las cosas en las cosas, en los ojos en las cosas de la tierra. Que podamos poner nuestros ojos en las cosas eternas. Gracias por tu palabra. Gracias porque has estado con nosotros, Dios. Gracias por el grupo de alabanza. Gracias, Señor, por los jóvenes que se esfuerzan semana a semana
para poder cantar para ti, para poder tocar sus instrumentos. Gracias por la vida de Anaí, Señor, por la vida de cada una de las hermanas en el coro, por esos jóvenes que se esfuerzan, por estas jovencitas, Señor, que a pesar del trabajo, a pesar de las cosas, siempre están dispuestas a servirte. Gracias por mis hermanos, Señor, los más grandes, Juan, la hermana Rosenda, la hermana Chávez, mi esposa. Gracias por todos, Señor, por los hermanos que reciben, por los hermanos que traen el talento en las mañanas, por los que cooperan cada semana, por los que compran la tiendita, por todos, Señor. Que podamos como equipo en unidad trabajar, Señor, y echar las redes para que la pesca, Señor, cada día sea más grande. Que seamos todos juntos, del más grande hasta el más chico, pescadores de hombres. Gracias por este día, Señor, que nos has dado. Gracias por tu bendición, Señor. En la mañana, en el culto de ahora, Señor. Gracias porque eres fiel y tu misericordia es eterna. Padre, te pido que nos lleves con bendición a casa. Acompáñanos en todo momento, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nuestro entrar, nuestro salir, nuestros trabajos, nuestras actividades cotidianas, Señor. Que sean todos bajo tu bendición, bajo tu cuidado, Señor. Que podamos obedecerte cada día más, Señor. Que seamos intencionales en nuestra búsqueda de ti, Señor. Que nos consagremos cada día más a ti, Señor, para poder entregar buenas cuentas el día que tú nos llames, Señor. Gracias te damos por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.